Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto que nos puedan acompañar en este webinar de Nearshoring y Política Energética en México. Nos encontramos el día de hoy Norma Álvarez, Alan Zácar, Rosanetti Barrios, Lalo Sánchez en un ratito se une y Cecilia Rodríguez. Creo que el tema que vamos a platicar en este día, pues es un tema que ha generado pues muchísimas expectativas, también muchísimas incertidumbres y pues creemos sumamente importante poder empezar pues a platicar acerca de este tema, ¿no? La necesidad que hay sobre pues quizá empezar a ver por dónde se va a mover entre tanta incertidumbre que vemos y pues bueno, pues esa es la razón por la cual estamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Antes de pasar la palabra y comenzar con nuestro primer bloque, bueno, también quiero aclarar que si por favor alguien, pues bueno, toma alguna de las opiniones que se puedan dictar en esta sesión, pues bueno, creo que va a ser muy importante que se puedan citar. Y pues bueno, para comenzar nuestra sesión, quisiéramos preguntarles, por favor, a todos nuestros panelistas en 5 minutos. ¿Cuál es esta primera perspectiva, este primer acercamiento que tienen sobre la política energética en México, pero también sobre las implicaciones que está teniendo en materia de nearshoring? Norma Álvarez, por favor. Muchas gracias por la invitación, gracias a mis colegas, los saludo y a todos los que se conectaron. Pues primero que nada me gustaría decir que estamos ante un panorama un poco esperanzador, quiero pensar, con la nueva administración, pero necesitamos ser muy enfáticos en la necesidad de contar con un marco del Estado de Derecho respetuoso, o sea, que se respete el marco legal vigente, que ya se ha demostrado, contrario a lo que se pensaba, que es un marco sólido. Lo hemos demostrado con la incipiente y lenta resolución de los procesos judiciales que tuvieron lugar durante esta administración. Y esto nos ha dado la certidumbre para poder garantizar las inversiones con todo y la avalancha de situaciones regulatorias, de disposiciones, de eventos que no fortalecieron y no promovieron nuevas inversiones durante la administración que está terminando. Ahora, ¿por qué digo que es esperanzador? Porque México tiene una posición líder, como todos sabemos, en términos de renovables. Entonces, México puede ser un detonador si a tiempo logramos aterrizar este tema del nearshoring, aprovechando la relación de vecindad que tiene muchos años que hemos trabajado con Estados Unidos, ante las nuevas oportunidades, pero nos tenemos que poner las pilas porque hay países como Chile, Colombia y otros países que ya están alzando la mano y la ventana de oportunidad se está cerrando. Entonces, considero que es importante tomar en consideración que es el momento para sentar las bases legales y técnicas. Y entre eso, pues supongo que aquí mi colega Rosanetti hablará del tema de transmisión, porque no tenemos transmisión suficiente. No nada más hablamos de generación de energía eléctrica, no necesitamos solo generar energía eléctrica. Se pueden crear muchos proyectos de generación, pero si no existe la capacidad para conectarlos, de nada va a servir. Entonces, si bien es cierto que generación distribuida ha sido un instrumento que ha permitido continuar un pequeño desarrollo durante esta administración, necesitamos que las líneas de transmisión crezcan. En ese sentido, me gustaría comentar el nuevo PRODECEN que recientemente salió hace una semana y unos días. Bueno, habla de unos proyectos de construcción de un total de 5.719 kilómetros, que espero que realmente se construyan, porque durante la administración presente, pues no fue así, ¿no? Entonces yo creo que la transmisión, la distribución, también habla de proyectos de distribución. Si bien es cierto, durante este sexenio hubo 208 proyectos de 2015 a 2023 en esta materia, no se materializaron en su totalidad. Se empezaron a construirse líneas de transmisión y de distribución, pero esto no llegó a un buen término. Entonces, si no fortalecemos las líneas de transmisión y distribución, no solo en una nueva construcción de líneas, sino modernizamos y tratamos de evitar las pérdidas técnicas y no técnicas en la materia, pues creo que va a ser muy difícil que los proyectos lleguen a buen término. Aunado a que considero que la política debe fortalecer una vinculación entre la política económica, la política energética, la política ambiental, que creo que ha estado muy desfasada durante la presente administración. Tengo la esperanza que en la nueva se va a fortalecer dado el perfil de nuestra nueva presidenta, porque el tema de cambio climático pues es una realidad y nos obliga a todos a emitir menos emisiones, pero ¿cómo emitimos menos cuando la demanda es creciente? Entonces tenemos un reto significativo de dimensiones inconmensurables, ¿no? Que yo creo que esto va a fortalecerse a través de una
política integral, porque si vemos, Hacienda está haciendo esfuerzos para alinearse a nivel internacional en temas de descarbonización. Por eso ha emitido la estrategia de financiamiento, de movilización de recursos de financiamiento sostenible, la parte de taxonomía sostenible, en donde identifica qué proyectos van a ser sujetos de nuevos recursos con el objeto de reducir emisiones. Entonces, esto tiene que estar vinculado necesariamente con la política energética. De lo contrario, considero que no vamos a poder llegar a buen término. Y el tiempo es lo más importante, ¿no? Tenemos que hacerlo en los primeros meses de la administración, que se fijen las prioridades, que creo que aquí el sector privado debe necesariamente volver a tomar un rol de colaborador con el nuevo gobierno, que estoy segura que el sector privado tiene esta inquietud y esta necesidad de apoyarlos a través de las figuras que creen. No estamos fomentando ninguna figura ya establecida, pero necesitamos dar este giro, volver a un fortalecimiento del sector con base en la participación pública y privada. Y lo dejo aquí para escuchar a mis compañeros y les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Norma. ¿Podemos continuar contigo, Eduardo? 5 minutos. Muchas gracias, así. Norma, Alan, Rosanetti, un gusto saludarlos, David. Pues bueno, creo que el efecto de nearshoring lo estamos viviendo como país, como región. Las ventajas competitivas que tenemos como país, pues nos ponen precisamente por delante de otras regiones en el continente, precisamente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, y nos gusta además ser el vecino al sur pero sin duda tiene varios retos asociados. Nosotros lo que hemos visto es que igual después de la recuperación económica post pandemia, el crecimiento se ha dado de manera exponencial. Hoy en el estado de Nuevo León estamos registrando cerca de 2 transacciones inmobiliarias en parques industriales por semana. Empresas que, si lo ponemos en términos prácticos, 75% son industria, 25% son empresas logísticas, y haciendo ya una matemática más sencilla es, bueno, todas esas empresas de industria, tanto manufacturera como empresas logísticas, ¿cuánto están demandando de energía? ¿En qué municipios, en qué zonas y qué otros son qué otros requerimientos necesitan esas zonas para pues seguir abonando el crecimiento? Digo, este crecimiento es inversión que está llegando al Estado, empleos que se están generando, derrama económica en toda la proveeduría local, y es un crecimiento que se está dando en muchos sectores en el Estado. Entonces, sí o sí tenemos que voltear a ver a las soluciones. Sabemos que por un lado, pues el gobierno federal, la administración actual, eh, ha invertido mínimamente en infraestructura, al menos no para el crecimiento que estamos experimentando en los últimos años. Eh, Esto ha sido insuficiente, y esta infraestructura, la inversión que se tiene que realizar, estos grandes montos ahora se están dirigiendo a tanto centrales de generación que se quieren interconectar a la red, como a centros de carga. Ya lo veíamos con centrales de generación, que eran grandes inversiones en refuerzos, en redes de transmisión, en enlaces regionales, pero ahora los mismos centros de carga, los parques industriales, las empresas, ya les están pidiendo también esas obras de transformación. Obras de transformación que por un solo usuario no les da la matemática. No hay financiera, no hay estrategia financiera que les pueda dar que ese incremento en el CAPEX que puedan tener para invertir en infraestructura eléctrica, que les pueda dar la solución, o que puedan conectar su centro de carga. Entonces, sí o sí tienen que agruparse, y eso es lo que estamos empujando en el estado de Nuevo León. Es algo que estamos viendo en Querétaro, que estamos viendo en Chihuahua, que estamos viendo en varias regiones, porque sí o sí lo que tenemos que hacer es agruparnos y hacer esa vinculación público-privado. Y así allá va mucho de la estrategia. Podemos seguir exigiendo a la nueva administración que ponga atención puntual en temas de infraestructura, porque si no, esto del nearshoring, ni para Nuevo León ni para México. Entonces, sí o sí tiene que haber nuevos esquemas de colaboración público-privados, en los que, a sabiendas de cómo están las finanzas públicas del país y la prioridad que a lo mejor va a haber en otros proyectos, uno, que pongan en atención el tema de infraestructura y que esté considerado como uno de sus proyectos estratégicos. Y dos, si no va a estar dentro de sus proyectos estratégicos, que al menos se den las condiciones para que se pueda facilitar la inversión privada en esta infraestructura pública. Nosotros en el Estado es algo que estamos empujando, tenemos una estrategia a nivel de planeación para poder
abonar a estos ejercicios del gobierno federal y decir, ¿sabes qué? Estas son las necesidades que vemos nosotros como Estado, como zona metropolitana, para dar atención no solamente al crecimiento industrial, que si bien son los que demandan el 70% de la energía en el Estado, eh, sino para todo el crecimiento asociado a estas nuevas zonas industriales. Entonces, creo que esta situación de ganar, ganar, la tenemos que impulsar todo, sector público, sector privado, y poner sobre la mesa propuestas tangibles. O sea, ya no, creo yo, y eso ya es a nivel personal, creo que el nivel de exigir y exigir pierde sentido si no viene acompañado de alguna propuesta o alguna alternativa. Y creo que ese es el punto para poder negociar nuevos acuerdos, nuevos esquemas, nuevos modelos o que los ya existentes se implementen. Creo que eso va a ser fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Les recordamos ir dejando sus preguntas en el Q&A y continuamos contigo, Rosanetti. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A mí me parece fundamental, digamos, iniciar esta intervención con una perspectiva mucho más amplia antes del tema energético. Me parece indispensable. El sector energético está sobrediagnosticado desde que yo entré en él en el 2000. Entonces, todos sabemos que le duele al sector energético. El famoso nearshoring, desde mi punto de vista, tendríamos que, digamos, identificarlo más como un reshoring que un nearshoring. Nearshoring no habla más que de la proximidad física y está claro que eso no es suficiente. Es un elemento que cuenta a favor de un país como el nuestro, sí, pero no es suficiente. De hecho, en las estadísticas que hoy conocemos sobre lo que está ocurriendo en materia del reshoring, pues lo que vemos es que países, regiones como Asia están muy, muy por encima de la captación de nuevas inversiones respecto de lo que está ocurriendo en América y particularmente en América Latina. México tampoco está liderando el proceso. Pero me parece a mí que sí hay que considerar que el reshoring es una decisión estratégica de los Estados Unidos que no va a cambiar, que lo que pretenden es, digamos, modificar su dependencia del suministro de China y ese hecho no va a cambiar, independientemente incluso de quién gobierne en los Estados Unidos. A lo mejor vemos políticas más agresivas de su parte, pero definitivamente esa decisión no va a cambiar. Bueno, dicho eso, ¿a dónde se dirigen las inversiones para efectos de, digamos, relocalizarse? Pues en aquellos países en donde se cuentan con los elementos mínimos necesarios para atraer la inversión. La inversión se decide en función a certezas. Lo que necesita un inversionista es medir adecuadamente su riesgo y toma decisiones en función. ¿Hay inversionistas más o menos propensos al riesgo? Sí, pero lo que necesitan es entender las reglas del juego para poderlo calcular. Eso es fundamental y aplica a cualquier tipo de inversión en cualquier momento del mundo, particularmente en algo que implica, digamos, cantidades importantísimas por el esfuerzo que hay que hacer. Dicho eso, ¿dónde está México parado? En una situación por demás compleja de certeza. Hoy México no puede ofrecer certeza. ¿Por qué? Porque todos sabemos que están en principio, las condiciones dadas para el famoso Plan C. Si el Plan C se concretara, pues el México que conocemos hoy cambia por completo. Y el inversionista no puede saber, por lo tanto, cuáles son las reglas del juego con las que tendría que jugar para efectos de tomar decisiones. Tendría que esperar que se aprueben las modificaciones constitucionales, legales y regulatorias correspondientes para entender las reglas del juego y en función a eso decidir. Esto implica, por más que se tengan, digamos, aquí me gustaría hablar de dos escenarios. Avanza el Plan C, que es el peor escenario. Bueno, pues hay que, insisto, conocer todo lo demás para que las inversiones tomen decisión y ver si conviene o no conviene, qué rendimientos se exigen, porque ya me cambió el riesgo, etcétera, etcétera. Y pues hay que desarrollar todo el marco completo, no solamente la constitucional, sino las leyes y los reglamentos. Y eso implicaría, por lo tanto, pues tiempo. Y el tiempo es el más valioso de los activos de los seres humanos. Es el único que no se puede compensar.
las empresas siguen tomando decisiones. México, digamos, es un país, rápidamente tengo que apuntar, todos lo sabemos, sin agua y sin electricidad suficiente. Se necesita un montón de inversión de infraestructura, digamos, además de la energética, para poder tener condiciones mínimas y competir con otros países. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los elementos, lo voy a poner así, positivos que hoy tenemos hoy? Que hoy tenemos la expectativa de que el plan C no prospere. ¿Con qué? Con la famosa, con solo tenemos una carta, una sola, la sobrerepresentatividad. Es decir, que se defina que la coalición Juntos Haremos Historia no, digamos, tiene un tope que establece la Constitución de representación dentro del Congreso que le impediría tener la mayoría que requiere para aprobar en fast track todas las reformas puestas por el presidente. Ese escenario sigue vigente, digamos, la expectativa está vigente, ya que independiente, digamos, primero hay que conocer la definición del INE y después tendremos que conocer la muy probable, altamente probable, yo diría prácticamente segura, decisión de la oposición de impugnar el proceso, lo cual nos lleva hasta el mes de agosto, en donde estaríamos conociendo la decisión del TRIFE, la composición del Congreso y de ahí seguir. Termino esta intervención con un punto más. Desde mi punto de vista, a diferencia de lo que opina Norma, mi opinión es que nadie debe esperar que sí se cumple, digamos, no se alcanza la mayoría necesaria para los cambios constitucionales. No quiere decir que no va a haber cambios constitucionales. Desde mi punto de vista va a haber cambios constitucionales solamente que analizados con cambios, no con lo que se tiene hoy, no tal y como lo vio el presidente que parecen bombas, que es una bomba atómica. Pero me parece que todo el mundo tiene que entender que un Congreso que está iniciando con toda la composición política que hoy conocemos, difícilmente va a sobrevivir 6 años, sobre todo senadores, si simple y sencillamente las posiciones no pasarán. Creo entonces que la incertidumbre está dividida en 2 fases, e insisto, ya con eso termino. La primera es identificar si va a haber posibilidad de un parlamento abierto para, digamos, tener elementos de pensar que los cambios constitucionales no se van a dar. Y segundo, en ese mejor escenario, que desde un punto de vista es el mejor escenario, ver entonces qué cambios constitucionales sí se van a dar y en qué términos. Y ahí dejo mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Alan, adelante, terminamos contigo este primer bloque. Muchísimas gracias a todos. Un placer colaborar con ustedes y aplaudo este tipo de iniciativas en donde se convoca al intercambio de ideas, principalmente con temas con diferentes opiniones, voy a decir controversiales, como lo es la energía y tema de comercio internacional. Lo primero que quiero comentar, tuve oportunidad de revisé el nombre del panel, lo que se estaba ofreciendo y lo que comentaban es tratar de identificar oportunidades y retos con respecto a energía y nearshoring. Tuve oportunidad y creo que es un ejercicio interesante de leer los 100 pasos para la transformación que redactó por lo que entiendo la ahora electa presidenta. Y tuve oportunidad de revisar los apartados relacionados con energía y nearshoring. Me pareció, son findings interesantes, ¿no? Se resalta, por ejemplo, la importancia de tener un aliado comercial como Estados Unidos, mantener zona libre en la frontera con Estados Unidos. Con respecto a energía, como mencionaban mis colegas, se habla mucho de
modernizar, expandir las redes de transmisión y distribución, apostar también por almacenamiento, tanto almacenamiento por medio de baterías como hidrógeno verde, apostar también por energías renovables de capacidad firme, por ejemplo, geotermia, hidroeléctricas, promoción importante a generación distribuida, abasto aislado, analizar tal vez, entiendo que se va a analizar el incremento a los límites de generación distribuida, seguir empujando por lo que se ha planeado con el tema del Plan Sonora. Algunos temas que me llaman la atención, como reestructuración de la Comisión Reguladora de Energía, para que sea parte de la Secretaría de Energía, y se hace algunas referencias a la participación de empresas privadas en la generación, ¿no? Refieren a un término interesante que dice de forma razonable, y en su caso se van a definir esquemas claros de inversión privada en el sector, ¿no? Por otra parte, hacen un énfasis importante en el continuar el fortalecimiento de CFE. Por último, con respecto a energía, hablan mucho de electromovilidad. Quieren hacer una apuesta muy fuerte en electromovilidad, tratar de sustituir los vehículos convencionales con vehículos eléctricos e híbridos. Eso con respecto a energía. Con respecto a infraestructura y transporte, mencionan que quieren potencializar el comercio de México y convertir a México en una superpotencia de puertos, ampliar algunos aeropuertos, terminar o ampliar o hacer 13 nuevas carreteras, las listan ahí cuáles son las carreteras que quieren modernizar, expandir o hacer nuevas. Y también, bueno, esto es interesante que no se vincula con energía y nearshoring, pero quieren poner en órbita un satélite, un nuevo satélite, ¿no? Con respecto a nearshoring, quieren fomentar 4 o 5 industrias estratégicas. La primera, que hago énfasis importante, semiconductores, chips. Después, electrónica, electromovilidad y dispositivos médicos, ¿no? Para eso, lo que tienen pensado es hacer 10 polos de desarrollo, ¿no? En diferentes zonas del país, en la zona norte, Bajío, zona sur, sureste, etcétera. A todo esto yo creo que para hacer un análisis correcto de lo que está pasando y va a pasar en México, creo que es importante analizar también lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y yo pondría tres cosas interesantes. La primera es el Inflation Reduction Act, que es la ley famosa para abatir la inflación y prometiendo o etiquetando 370 billones de dólares, billion dollars, si lo digo en inglés porque son cantidades diferentes, en los siguientes 10 años en inversiones en energía y temas de cambio climático, ¿no? El otro punto importante que analizar también es el CHIPS Act, ¿no? Que derivado de la guerra comercial, tema geopolítico y tratar de depender menos de China y de Taiwán, se pasó una ley en Estados Unidos para disponer o etiquetar por aproximadamente 55 billones de dólares para la producción de semiconductores, ¿no? Es una iniciativa o es una ley que está siendo implementada por parte del Departamento de Estado en Estados Unidos. Y el tercer punto, la elección que se va a llevar en Estados Unidos entre Biden y Trump, ¿no? Comento estos tres puntos porque son sumamente importantes de analizar desde una perspectiva, uno, nearshoring, ¿no? El nearshoring va a incrementar una demanda energética importante en México, ¿no? Y por otra parte también lo que está pasando en Estados Unidos desde la perspectiva de potencialización de sus industrias energéticas y dejar de depender en la importación de paneles, baterías de China y también el tema de los chips, ¿no? Creo que ahí son dos cosas interesantes que tal vez México se pueda poder beneficiar, ¿no? La primera, ¿no? Que los costos de las tecnologías en los siguientes 10 años con la inversión masiva que se van a hacer en Estados Unidos tal vez se van a abaratar, ¿no? Ese es uno. Dos, para producción de baterías,
se necesitan mucho de lo que se llaman critical minerals, y el Inflation Reduction Act establece que se tienen que extraer en Estados Unidos o importar de países con los cuales tienen un tratado internacional para poder acceder a estos famosos tax credits, ¿no? Por ejemplo, de México van a poder importar litio, cobalto, y va a ser una oportunidad bastante interesante que se va a presentar para México, principalmente para Sonora, ¿no? En base al plan Sonora que se tiene pensado. Y el otro punto con respecto del Inflation Reduction Act es la manufactura de autos eléctricos, que se tiene que hacer el ensamblaje final en Estados Unidos para poder tener acceso al tax credit, pero parte de la cadena de producción se va a poder tener en México, ¿no? Para todo, o sea, o sea, son muchas ideas que traigo a colación, ¿no? Pero quiero hablar también de los retos, ¿no? Para poder beneficiarnos de todo esto de transmisión, de baterías, de electromovilidad, del CHIPS Act, que tal vez se va a poder hacer manufactura de chips en México, que son inversiones masivas y también son industrias que consumen mucha energía. Para todas estas oportunidades hay retos, ¿no? El primer reto que veo aquí, y haciendo un poco énfasis a lo que comentaba Rosanetti, es el riesgo político, ¿no? Venimos de 6 años de algunos mensajes que tal vez mandaban algunos mensajes equívocos a la inversión privada. Si se quiere implementar todo este plan que se tiene pensado, lo más importante que la inversión privada, si es que quieren la inversión privada on board, va a tener que ser cómo mitigo el riesgo político, cómo me aseguro que en los siguientes 6 años o en los siguientes 12 años, no es un tema de 6 años o 12 años, es un tema que son inversiones que la inversión privada tiene planeado por 20 años. ¿Cómo puedo mitigar ese riesgo político? Eso es lo primero. Querido Dos, Alan, perdón por la interrupción. 30 segunditos, por buenísimo, favor, para excelente. por El, respeto al tiempo. Gracias. el segundo, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿No? Hay una posible reforma a las afores, al régimen de afores. Muchos de las fibras, de los ECADE se fondean por medio de dinero de las afores. Banca multilateral, banca local, banca internacional va a estar involucrada. Tercero, coordinación entre diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, no nada más favorecer a ciertos estados del régimen. Y el cuarto punto, y termino aquí, es el cumplimiento de tratados internacionales, ¿no? Principalmente por parte de Estados Unidos, en caso de que llegue a ganar otra administración, ¿no? Cumplimiento de los aranceles que tienen bajo el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Ahí dejo, hago una pausa en caso de que tengan algunas preguntas. Perfecto, gracias, Lan. Sí, tenemos un par de preguntas, la verdad no están dirigidas para alguien en específico, entonces si les parece bien, las puedo pasar a continuación y ustedes pueden tomarlas o contribuir en estas sin ningún problema. La primera pregunta, y creo que mucho es un común denominador de lo que hemos visto en las diferentes posturas, a ver, un tema muy en particular, nearshoring es muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, el tema del aumento del consumo de electricidad es una realidad ante este tema y especialmente en temas industriales. La pregunta es, ¿abasto aislado es la opción? Con los alcances que tenemos en generación distribuida y especialmente con la limitante regulatoria, ¿nos va a ser suficiente? Esa es la primera pregunta. ¿Alguien quiere tomar la palabra? A mí me gustaría, si me permites, Claro, adelante. digamos, plantear que el abasto aislado, desde mi punto de vista, es una opción planteada a la luz del gobierno que está terminando, no del que está empezando. El gobierno que está terminando se movió con X intereses, X personas, en fin, había que hacer ciertas cosas que ya no se tienen que hacer. Y todo parece indicar que el nuevo gobierno va a incorporar a personas con un perfil técnico mucho más depurado del que tuvimos en esta administración.
Entonces, insisto, voy a tratar de jerarquizar pues el asunto. Es, primero, hay una enorme incertidumbre hoy como para saber en qué va a acabar el marco legal y regulador del sector energético. Amplísimo, gigante. Insisto, mi expectativa es que va a haber cambio en materia de la reforma, en materia de energía, o sea, va a haber cambio constitucional en materia energética. Pero bueno, dicho eso, las necesidades, México es un país profundamente importante en América Latina para el planeta en sí, de tal forma que a nadie le conviene, a nadie, a nadie. Creo que la más preocupada debe ser no estoy muy segura si ya es presidenta electa, me parece que no, pero está por serlo. Entonces, creo yo que los mecanismos que se pudieran desarrollar para efectos de contar con la oferta eléctrica que México necesita en este sexenio, que sin duda va a llevar tiempo, que en fin, ya todos sabemos que son obras de infraestructura que tal. No son necesariamente los que se empujaron en la campaña, porque no alcanzan y porque a todo el mundo le interesa, insisto, que México avance. Entonces, creo que hay otras formas de hacerlo, pero para mí lo más importante, lo más importante es entender cómo va a quedar la Constitución. Demos por hecho que la Constitución va a recoger una participación predominante de la CFE. Yo eso lo doy por hecho. ¿De cuánto? No sé. Pónganle el número que quieran. A lo mejor lo ideal es no ponerle un número, pero dejar el adjetivo, ¿no? Predominante. Bueno, de ahí a cómo se implementa eso, hay más de una forma, ¿eh? Hay más de una forma. Hay modelos desarrollados en todas partes del mundo sobre el cual nos podemos basar. Hay formas ya probadas durante esta administración que funcionaron bien, digamos, para los efectos que se buscaban. Entonces, me parece que desafortunadamente yo entiendo la complejidad de todos, la comparto, pues el tener tan pocos elementos hoy como para dar un rotundo sí o un rotundo no. Mi planteamiento es, entonces, una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. México es un país demasiado importante como para dejarlo caer así nada más. Y los mecanismos, por lo tanto, sobre los cuales se puede desarrollar el sector energético en general de México, son amplios, pero lo primero que necesitamos es saber cómo va a quedar la Constitución. Y esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Rosanetti. ¿Algún otro comentario? Norma, Alan, Eduardo. Creo que coincidiendo con lo que menciona Rosanetti, eh, y a lo mejor también sumando las necesidades que tienen las mismas empresas, cuando hablamos de proyectos de infraestructura al nivel de lo que se requiere, estamos hablando de obras de 3, 4, 5 años, para que de toda la etapa de planeación, construcción, mismo procurement de los equipos, hasta la puesta en marcha, son tiempos en los que la demanda va a seguir creciendo y necesita energía. Entonces, creo que uno de los puntos sí que va a poder facilitar en el corto plazo el establecimiento de las empresas, empero las modificaciones que se puedan realizar, eh, es el abasto aislado. Y es algo que estamos viendo ya como un requerimiento. Creo que mencionaban en la pregunta qué pasa para aquellas que a lo mejor requieran N cantidad de energía proveniente aparte de fuentes renovables, que a lo mejor los espacios o los techos no les den esquemas híbridos. O sea, creo que es donde se tienen que plantear soluciones. Creo que sí hay que apostarle a estos proyectos de abasto aislado, hay que apostarle a microredes y es donde tienen que venir esas propuestas. Si no, si nos esperamos a que, si el día de hoy nos organizamos todos y se empieza a detonar la infraestructura que se requiere, vamos a tener esa energía disponible en 3 4 años. Entonces, sí o sí tenemos que ver alternativas en el corto plazo que desde la incorporación de almacenamiento para evitar esos variaciones de voltaje en la red o microredes en mismos parques industriales o proyectos de generación de manera aislada, eh, sí o sí tienen que detonarse. Y si eso es además
la mejor carta para poder llegar y proponer que los esquemas que están actuales no se modifiquen o que se modifiquen bajo ciertas condiciones, creo que es lo que podemos empujar. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Otro de los puntos que también ha sido un común denominador entre lo que se ha venido platicando, pues es justo qué va a pasar con este potencial fortalecimiento o creación de una super CFE. Ante el hecho, ¿no? De que se diera, porque bueno, creo que Rosanetti hizo un muy buen planteamiento, ¿no? No sabemos entre dónde estamos y en cuanto lleguemos. Entonces, bajo ese supuesto, ¿ustedes cómo ven la participación de los generadores privados? ¿Se afectaría? ¿No se afectaría? ¿Qué ven ahí? Adelante, Norma. Sí, gracias. Bueno, primero que nada tenemos que ver cómo va a crecer CFE, porque si vemos ahora la propuesta de reforma constitucional, ellos siguen hablando de este porcentaje de 46-54, que lo tomaron desde 2017, este número, que era la proporción que existía en generación. Y aquí el problema es que si tomamos este número, quiere decir que si no crece CFE, no crece nadie privado. Y ahí es donde está el riesgo, donde yo observo, por lo menos en análisis en varias opiniones que también he visto y análisis que he observado y estudiado. O sea, ¿cuál es este porcentaje real, no? Porque si ponemos un número fijo, como dice Rosanetti, coincido totalmente, ¿no? Con su observación. Un número fijo, pues realmente entonces no va a haber crecimiento de los privados. Y si no hay crecimiento de los privados, por más que quieran fortalecer y hacer una super CFE, pues tampoco tiene presupuesto. Entonces, vamos a entrar en un sinsentido que cómo lo va a lograr. Por eso yo digo que hay que ver cuáles esquemas nuevos se proponen en la participación pública-privada. Esperar, evidentemente, ahí sí lo dije mal, una disculpa. También espero qué va a pasar con la reforma constitucional, pero también con la propuesta de programática, ¿no? O sea, creo que tenemos que ver los dos contextos, porque ahorita estamos ante una incertidumbre total. Aparentemente, pues sí hay una super CFE, pero una super CFE que no tiene recursos, que no tiene el personal, que no puede realmente crecer como están planeando sin la participación privada. Esa definición es muy importante. Entonces, creo que es muy difícil decir cómo van a crecer los generadores si todavía no hay una certidumbre del escenario, ¿no? O sea, tanto jurídico como técnico, ¿no? Y ahí por eso yo hacía énfasis, y si no fui muy clara, lo vuelvo a repetir, necesitamos primero las reglas claras y luego el respeto al Estado de Derecho, porque si empezamos a hacer reglamentación en contra de la Constitución, lo que está actual o lo que se vaya a aprobar, si empezamos a hacer reglas que a modo, no vamos a poder lograr garantizar las inversiones, porque como bien decía Rosanetti, coincido totalmente, las inversiones deben de venir con base en un marco cierto. Entonces, si no tenemos certeza jurídica, pues tampoco vamos a tener esta atracción de oportunidades y de inversiones, porque no le estamos brindando a nuevos inversionistas, por más que tengamos el nearshoring o esta relación de vecindad y esta situación de Estados Unidos con su relación comercial con China. Y a pesar de ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos-México, pues de nada va a servir si no existe esta garantía, por lo menos jurídica y técnica, ¿no? De poder asegurar que en 6 años esas reglas se van a respetar, porque eso no se pudo hacer durante esta administración, ¿no? Y desgraciadamente muchas inversiones energéticas se retiraron del país, no solo eléctricas, también, como sabemos, petroleras, ¿no? Y esto puede afectarnos. Entonces, creo que es importante conocer cómo va a quedar tanto la Constitución, pero también el marco programático. Y como dice Rosana, totalmente de acuerdo, no es lo mismo la campaña que la realidad, o sea, es que no sabemos qué va a pasar, porque pueden decir, vamos a seguir y por acá, por lo oscurito, tratar de negociar, no lo sabemos. Entonces, necesitamos ver qué va a pasar. Gracias. Gracias, Norma. ¿Algún otro comentario? Y si no, me paso rapidísimo a una última pregunta. Pues a mí sí me gustaría agregar un poquito, digamos, regresando a lo que ya planteé. Hay varias formas de hacerlo, varias. No es solamente, o sea, habría que entender si la preocupación es que el Estado mantenga un porcentaje X del mercado o a fuerza tiene que ser la CFE. Hay diferencias. Alan hablaba muy bien, me parece que esa es la opción clarísima. Las Afores. ¿De dónde sacar el dinero? Pues ahí están las Afores. Entonces, eso no necesariamente va a estar peleado con esquemas que permitieran, por ejemplo, garantizar los mejores costos. No necesariamente. El problema es que hoy no sabemos. Pero
por ahí pudiera ser. Y ahí es algo que yo quisiera, bueno, no sé, lo mejor me espero a mi comentario final. Nada más quería agregar esto, gracias. También del plan, un comentario adicional que nada más valdría la pena resaltar ahí. O sea, me quedan algunas interrogantes, ¿no? La primera es si ese número o ese porcentaje, como bien comentaban, del 54% es un límite, ¿no? Si el resto se va a poder, porque en un lado lo hacen como, lo refieren como límite y en otro lado lo mencionan como una situación pasada que se obtuvo, ¿no? Por la compra de las plantas de Iberdrola. Eso es uno, ¿no? Dos, lo que comentaban con respecto a las diferentes modalidades contractuales. O sea, por 40 años, 30 años, el régimen de pidiregas de la CFE fue bien recibido por la inversión privada, ¿no? O sea, las obras públicas financiadas, los pidiregas, IPPs, etcétera. A la inversión privada le gustaba, los grandes proyectos de Engie, los grandes proyectos de EDF, se hicieron por medio de ese régimen y la inversión privada y los desarrolladores entienden cómo hacer utility scale projects mediante ese tipo de esquema, ¿no? Si van a hacer subastas, si va a continuar el mercado eléctrico, o sea, son ciertas cosas que una vez, y regresando al tema de las reglas claras, ¿no? Si solamente son pidiregas, pues solamente son pidiregas, ¿no? Si solamente son subastas, solamente son subastas. Si va a haber una mezcla, está bien, pero es entender para poder hacer la planeación acorde con los diferentes actores, ¿no? Y el tercer punto, que también es otro tema de planeación que ahí me quedo con la duda, es, se habla mucho de renovables, ¿no? Y siento, y en el plan refieren que en México no va a haber extracción de convencionales por medio del fracking, ¿no? Pero no se habla de importación de gas natural por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena citar en todo este problema energético, ¿no? El trilema, ¿no? Que es básicamente el balance entre asequibilidad, sostenibilidad, sustentabilidad y seguridad energética, ¿no? Entonces, en los siguientes 3, 4 años vamos a comprometer la seguridad energética de un país si vamos a depender 100% en renovables intermitentes, ¿no? Eso es una pregunta. O sea, ya no va a haber plantas de ciclo combinado, ya sea privadas o públicas, para poder utilizar el gas natural de Estados Unidos, ¿no? O sea, hay ciertos contrastes, ¿no? En la pasada administración se trataba de hacer uso de ese gas natural, ¿no? Y un combate en contra de las renovables por inestabilidad en el sistema. Y ahora revisas un plan en donde en ningún lado hablan de el gas natural e importación por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eran esos tres matices que me quedan la duda de cómo va a ser la estructuración contractual, ¿no? Dos, si van a depender 100% de renovables, ¿no? Y tres, mencionando el tema que mencionaba Rosanetti, es de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Y otro punto también importante que va de la mano con abasto aislado y generación distribuida es los bancos se van a tener que poner creativos para poder diseñar nuevos mecanismos de financiamiento para estas modalidades. No digo que no existan, simplemente es ponerse creativos para poder diseñar algo nuevo y poder realmente financiar esto. Eso va a tomar algo de tiempo, pero yo creo que es una solución que se tiene que traer a la mesa a la brevedad posible. Y no nada más generación distribuida y abasto aislado, sino también almacenamiento por parte de baterías, ¿no? Porque seguramente va a haber standalone batteries en donde para intermitencia de todo el sistema se va a necesitar ese tipo de soluciones tecnológicas. Muchísimas gracias, Alan. Nos quedan poquitos minutos, por ahí también hay un par de preguntas más de inversiones y únicamente voy a tratar de generalizarlas en un solo comentario ya para pasar a la parte de conclusiones y si alguien gusta agregar algo sobre este tema, también estaría bastante bueno. Creo que un tema que ha salido mucho es que pues justo vemos un escenario de incertidumbre. También se ve incertidumbre en el tema de las inversiones, pero por otro lado, pues para cumplir las metas y los objetivos que se quieren hacer, hacen falta recursos, ¿no? Esa es una realidad. Pero como último tema, también una gran realidad es que pues algunas veces
Creo que hemos visto ya algunos comentarios sobre cómo esta incertidumbre, ¿no?, le va a afectar al tema de las inversiones. Sin embargo, creo que una realidad es que vemos que siguen llegando muchos inversionistas. Hay mucho interés, ¿no?, especialmente por el tema de la colocación de activos de Asia y las restricciones que hay hacia Estados Unidos. Y bueno, las necesidades de inversión en la región son muy claras. Dejando este breve comentario, pues bueno, quisiera pasar a la parte de conclusiones, 5 minutitos para cada uno. Y bueno, entiendo que Norma, por ahí tienes un pendiente que es justo a la hora, entonces, si estás de acuerdo, podemos empezar contigo. Sí, gracias. Pues bueno, el chiste es esperar a ver qué pasa con las reformas y también ahí hay un foco rojo, ¿no? Con respecto al cumplimiento de tratados internacionales que mencionaba Alan, me gustaría reforzar ese punto, porque si vamos a reforzar, fortalecer como lo ponen en su plan, quieren que la región, México sea líder en la región, realmente necesitamos cumplir los compromisos internacionales. ¿Y cómo los vamos a cumplir si, por ejemplo, estamos quitando la autonomía o tratando de quitar autonomía a los órganos reguladores, ¿no? No va a haber un sistema de contrapesos. Esto creo que es un tema que nos puede afectar directamente a todo el sector. Entonces, creo que es importante pues que haya en estas reformas que se aprueben, pues pues tiene que haber un balance y el sistema de contrapesos debe existir. Y si no, creo que estamos ante una incertidumbre muy fuerte, ¿no? Contrario a lo que dice cuando lees el plan C, que dice que él busca fortalecer el sector y fortalecer las empresas productivas, pero también aquí la naturaleza que le buscan dar a Pemex y a CFE puede ser perjudicial y un foco rojo también para las empresas privadas, ¿no? Hay que revisarlo cuidadosamente y ver que necesitamos participar, como bien dice Rosanetti, el Parlamento abierto es fundamental, pero que nos escuchen, ¿no? Porque, o sea, recordemos que cuando hubo la reforma en la ley de la industria eléctrica, hubo un Parlamento abierto de 2 días en los cuales los pues, académicos, funcionarios dieron sus opiniones y al final pues nunca se vio el resultado de este Parlamento, ¿no? O sea, nunca vimos una memoria, nunca vimos que se tomó en cuenta, que no. Entonces, que realmente haya una consecuencia, ¿no? Y bueno, pues estar apoyando todos en las trincheras que nos toca para que esto sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, Norma. Eduardo, por favor, ¿quieres dar tus conclusiones? Gracias, David. Pues bueno, desde la perspectiva de un gobierno estatal, creo que en ese periodo de transición y con la nueva administración tendríamos que empujar algo que ya hemos hablado en al menos los últimos 2 años, que es mayores atribuciones para los estados. Tenemos información que puede abonar enormemente a los ejercicios de planeación del gobierno federal. Sabemos cuáles son las deficiencias de esa infraestructura de manera muy puntual, cuál es ese crecimiento, en qué zonas, para qué usos, esa sensibilidad y esa generación de información que podemos aportar nosotros como Estado, creo que va a ser fundamental para solventar o al menos para que sean ese contrapeso de cualquier cosa, que sea el principal argumento que tengamos como Estados para decir esto va a funcionar, esto no va a funcionar. El ver el sistema eléctrico de una manera centralizada, con un crecimiento lineal y no diferenciado dependiendo de las regiones, creo que nos va a seguir arrojando problemas en una zona peninsular, en una zona Baja California, en una zona centro, en una zona noreste. Eh, Creo que los argumentos son claros, o sea, al menos de lo que necesitamos como país, como Estado, como región, en pro de renovables, en pro de un sistema eléctrico completo, en pro de nuevas modalidades de que puedan ser incorporadas, y de entrada nos vamos con que se cumpla lo que ya existe. Y creo que sobre eso hay mucho que podemos aportar. Y pues bueno, la atracción de todas estas empresas, la aportación de todas esas empresas a la economía local, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país, es real, lo estamos viviendo y no sabemos cuánto más pueda durar este efecto. O sea, tenemos que capitalizarlo en el corto plazo, porque si no, a lo mejor en 5 años no vamos a estar ni siquiera hablando del tema. Entonces, creo que son acciones puntuales que tenemos que empujar como administraciones, como administración pública, como gobiernos estatales, hacia el gobierno federal en pro de esta inversión privada. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias por las conclusiones. Rosanetti, ¿tú qué conclusiones tienes para hoy? Gracias. Sí, yo quisiera dejar esta plática con un mensaje, digamos, de esperanza al auditorio. No es que todo esté negro. Sin duda la incertidumbre es brutal,
Y como no depende de nadie de nosotros, no depende de la sociedad civil, o sea, hay un tema político ahí que es fundamental resolver, pues se entiende pues digamos, la imposibilidad de poder decir las cosas van a ir para acá, para allá. Sin embargo, yo tengo 60 años y más de 40 de ejercicio profesional y toda mi vida me he considerado analista. Y me parece que un análisis serio tiene que basarse en hechos y datos concretos, digamos, y experiencias probadas. Mi expectativa primero es que la doctora Sheinbaum no quiere que el país le reviente en septiembre y recibirlo reventado en octubre. De eso estoy convencida. Segundo, como ya lo mencioné, su equipo, hasta lo que alcanzamos a ver, ya créanme, todos son negociaciones políticas, pero lo que se está viendo es que hay personas con un mucho mejor perfil técnico que, digamos, podrían quitar de la mesa ciertas barreras que sí vimos en esta administración. Tercero, la doctora, y yo voy a decir una cosa muy, muy obvia, pero créanme que es fundamental. La doctora es la primera presidenta del país y eso hay una carga cultural, moral, adicional a que si fuera un hombre. Me parece entonces el mensaje, y cierro con esto diciendo, la suma de estas tres cosas nos tiene que hacer a cada uno de nosotros, nos tendría que invitar a encontrar las mejores formas de comunicación y de ayudar a que México siga adelante, crezca en las mejores condiciones. Dicho eso, termino. Mi última frase es, al poder se le supervisa y se le exige. Muchas gracias. Gracias, Rosanetti. Querido Alan, ¿qué conclusiones tienes para la sesión de hoy? En principio, la primera conclusión, qué bueno que estamos aquí reunidos 76 personas, ¿no? Como comentaba, aplausos por este tipo de debates, intercambio de ideas. Creo que hace 6 años, no, o sea, era difícil tenerlo con datos, ¿no? Era difícil tenerlo con energy literacy, como se dice, perdón, en inglés. Y aquí estamos hablando de cosas objetivas, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad o como consultores hemos adelantado mucho y eso es excelente, ¿no? Porque sabemos cuáles son las problemáticas y también sabemos o podemos estimar cuáles son las mitigantes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, sin duda, se va a necesitar un plan nación, ¿no? Para poder implementar esta agenda ambiciosa, ¿no? Un plan nación que tenga reguladores independientes, ¿no? Que tenga un implementador que no nada más dure 6 años, ¿no? Y por otra parte, el cumplimiento de ambos lados de la frontera, y más hablando ya de nearshoring, es importantísimo, ¿no? El otro día estaba leyendo una nota creo que era en el The Wall Street Journal, que mencionaba que un statement que hizo Trump, que si llegaba al poder, iba a incrementar el 200% el arancel de cualquier auto eléctrico fabricado en México por parte de un productor chino, ¿no? O sea, ciertas cosas alarmantes que dices, oye, esto nada más es para los autos eléctricos o también para las baterías, ¿no? Que va a haber nuevas fábricas de baterías en México y de paneles solares, y principalmente en Monterrey, en Nuevo León, perdón. Entonces, o sea, a ese tema de certidumbre, de cumplimiento de tratados internacionales me refiero, ¿no? Normalmente pecamos en analizar este lado de la frontera, ¿no? Del lado de México, pero también es importante analizar lo que está pasando del otro lado, ¿no? Tanto del lado de tratados internacionales, cumplimiento a este tipo de acuerdos, ¿no? Y también seguir del lado de las oportunidades, yo insisto, hay que seguir lo que se está haciendo en Estados Unidos en dos frentes, del lado del CHIPS Act y del lado del Inflation Reduction Act, ¿no? Ahí van a haber muchísimas oportunidades que tal vez
ahorita no lo estamos dimensionalizando y nos estamos enfocando en la discusión de, oye, va a haber utility scale para privados, ¿no? Mientras que realmente las oportunidades fuertes tal vez van a estar en otros segmentos que tal vez no teníamos en el radar hace 6 años, ¿no? Geopolítica mundial que nos dé la oportunidad de Estados Unidos de tener una planta de manufactura de chips, ¿no? O sea, va a ser brutal porque estamos hablando de las nuevas industrias, ¿no? Para, como por ejemplo es inteligencia artificial, data centers, chips, y se necesita la energía para hacer frente a todo este tipo de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces la dejo ahí nada más como una nota para recordar que no nos debemos tal vez de enfocar en cosas en específico, sino tratar de tener una lectura un poco más comprensiva. Perfecto, Alan, muchísimas gracias. Y pues bueno, pues ahora sí que como reloj suizo, ¿no? Creo que terminamos justo a tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, Norma, Rosanetti, Alan, Eduardo. Gracias por los comentarios y por las opiniones. Y pues bueno, seguramente yo sé que quedan muchos temas ahí por desahogar, pero pues bueno, el tiempo es poco. También, bueno, ya aprovecho para hacer la mención. En Energy tenemos próximamente un programa especializado en nearshoring. Creo que los temas por compartir siempre son bastantes y por aclarar. Y pues bueno, creo que con eso sería todo para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.